Seguimos con conferencias bien importantes. Ahora vamos a hablar de ciudades inclusivas, sostenibles y saludables, para lo cual también nos acompaña esta tarde una especialista en el área. Con mucho gusto les presento a Angélica Vesga, directora ejecutiva interina de World Research Institute México y Colombia, quien va a estar con ustedes unos minutos para platicar de su experiencia y de esta perspectiva que tiene sobre este tema que nos trae a todos el día de hoy. Así que adelante, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Libden. Buenas tardes a todas y a todos. Pues yo quisiera, a ver, no funciona por aquí. Listo. Yo quisiera que nos preguntáramos 2 minutitos, ¿qué pasaría si un ser querido de nosotros y de nosotras está en este momento en cuidados intensivos porque su oxigenación es baja, su corazón es lento, su torrente sanguíneo está lleno de toxinas y tiene pocos glóbulos blancos y pocos glóbulos rojos, si tiene altos grados de deshidratación, si su hígado, su páncreas, sus riñones no están procesando bien todos los desechos que tenemos, pues seguramente que tendríamos que ponerlo en terapia intensiva, tener tratamientos médicos muy fuertes, una coordinación de especialistas muy importante, y seguramente si sale de esa situación necesitaríamos cambiar pues hábitos, dietas y procesos cotidianos. Les diría entonces que nuestras ciudades son ese ser querido que tenemos. Nuestras ciudades son la extensión de nuestro hogar y la prolongación de nuestra propia existencia. Nosotros en las ciudades debemos suplir las necesidades diarias que tenemos como seres humanos y por las cuales nos empezamos a juntar en las polis hace muchos años. Necesitamos cubrir nuestra vivienda, nuestro vestido, nuestros alimentos, pero también tener la posibilidad de respirar un aire limpio, de acceder a agua potable. Y sin embargo, es momento en el que aún no estamos cumpliendo muchas de estas funciones. Entonces nuestras ciudades están requiriendo terapia intensiva y eso nos implica a todos, a nosotras, a nosotros, a ti y a mí, porque necesitamos generar nuevos pactos y acuerdos sociales para avanzar en las ciudades y que realmente puedan tomar una dinámica hacia ciudades mucho más inclusivas, sostenibles y saludables para todos. Nuestra ciudad, por supuesto, como ser vivo, nuestras ciudades tienen el potencial de recuperarse, de transformarse y de adaptarse. Dicho esto, pues me permito presentarme. Yo soy Angélica Vesga, soy la directora interina de WRI para México y Colombia. Nosotros somos una organización que tenemos 40 años de trabajo en el mundo, 20 años específicamente en México. Empezamos en el país apoyando la construcción de sistemas sostenibles, sustentables, como lo es el Metrobús en la Ciudad de México, y tenemos como proceso generar vínculos o como proyecto generar vínculos entre la conservación del medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social. Para eso buscamos medir, transformar y escalar las buenas soluciones. Buscamos generar también esos vínculos y acuerdos entre la sociedad civil, los tomadores de decisiones del gobierno, pero también del sector público. Y por supuesto, creemos que hay 3 variables que son fundamentales para intervenir. Esa triada entre el clima, entre la capacidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos a los efectos que ya estamos teniendo, de mantener la temperatura por debajo del 1.5 grados, porque si no las consecuencias van a ser devastadoras y ya lo hemos visto en múltiples foros, pero también con las personas, cómo satisfacemos las necesidades humanas esenciales a través de transiciones mucho más justas, mucho más equitativas y prósperas. Y por supuesto en un vínculo y en una estrecha relación con la naturaleza, con mantener esos sistemas saludables que sostienen el bienestar del planeta. Y entonces creemos, por supuesto, que las ciudades pueden ser unas ciudades triple cero, donde tenemos 0 muertes, 0 lesiones y 0 enfermedades por accidentes viales o hechos de tránsito, por enfermedades derivadas de las condiciones del aire o por enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo y a la obesidad. Nuestras ciudades, si bien nos generan muchos problemas, también pueden ser la solución. Una ciudad que nos permite movernos nos puede ayudar a generar muchas virtudes para nuestra salud. Queremos entonces también unas ciudades con 0 exclusión.
ciudades que sean incluyentes, que garanticen el derecho equitativo a los servicios básicos, pero también a las oportunidades urbanas. Y queremos una ciudad con 0 emisiones, que todos nuestros sistemas se reduzcan al máximo la cantidad de emisiones que generan y, por supuesto, que generen una armonía con la naturaleza para poder capturar el carbono que emitimos en otros sectores. La nueva agenda urbana nos está poniendo en un marco muy importante, que es generar ciudades que funcionen para todos, que entiendan y atiendan la emergencia climática, comenzando por los más vulnerables y al mismo tiempo, por supuesto, garanticen el bienestar de las personas. Diría nuestro presidente de WRI, la nueva agenda urbana se trata fundamentalmente del reto de trabajar en las ciudades para la economía, para el ambiente y para la gente. Se trata de cómo hacer ciudades para todos. Y vamos por el primer punto para darle terapia intensiva a nuestras ciudades. Tenemos que avanzar en las ciudades incluyentes. A nivel mundial, 1 de cada 3 habitantes de las ciudades no tiene acceso ni confiable, ni seguro, ni asequible a servicios básicos cotidianos como el agua y saneamiento, la electricidad, la vivienda digna y el trabajo para ir al transporte o a la escuela. Estamos hablando de 1 persona de cada 3. No es menor el desafío que tenemos aquí. Nosotros en WRI México hemos querido desarrollar algunas herramientas para la toma de decisiones adecuada y entender muy bien cómo se ven representadas a nivel espacial y en el territorio las desigualdades que tenemos de acceso a las oportunidades urbanas. Y entonces hemos desarrollado el índice de desigualdad urbana, que permite medir en el territorio por quintiles de ingreso económico y distribución geográfica qué tanta acceso tiene a la escuela, a los equipamientos de salud, al trabajo, una persona dependiendo de en qué quintil se encuentre. Y entonces hemos encontrado algunos resultados que evidencian pues cómo tenemos desigualdad espacial en el acceso a las oportunidades. Y ojo, esto es espacial, sin embargo deben haber muchas más brechas de desigualdad que nos impiden acceder de manera equitativa a los bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, el quintil con mayor ingreso y en las zonas más conectadas tiene 11 veces más oportunidades de acceso al empleo en un desplazamiento de 30 minutos que una persona que está en el quintil más bajo y por tanto también en las zonas más alejadas de la ciudad. Pero si nos vamos a la zona metropolitana de Mérida, el panorama tampoco es mucho mejor. Tenemos que el quintil más alto tiene 37.4 veces de más acceso a escuelas de educación superior que el quintil más bajo. Y si nos vamos a la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, entonces resulta que la población en el quintil más alto tiene 17.5 veces más de acceso a consultorios médicos públicos en un desplazamiento de 30 minutos que la población en el quintil más bajo. Si nos damos cuenta, estamos teniendo grandes brechas de desigualdad en nuestras poblaciones. Y herramientas como esta nos permiten a nuestros gobernantes tomar decisiones sobre la inversión, dónde ponemos los equipamientos. Y seguramente que no hemos hecho la tarea de la manera correcta. Hace aproximadamente 1 año, en medio de la pandemia, realizamos algunos diálogos para cómo superar la crisis de la pandemia en las ciudades. Lo primero que nos dimos cuenta es que la pandemia, el COVID, llegó a exacerbar problemas que ya teníamos. No es una crisis nueva urbana. Nos deja de manifiesto mucho más, con mucha mayor claridad, dónde están las inequidades y cómo quienes menos tienen, quienes son los más vulnerables, siempre padecen las causas, las consecuencias de fenómenos como una pandemia, como el cambio climático. Hicimos unos diálogos donde participaron tomadores de decisión de los 3 niveles de gobierno, donde participaron comunidades vecinales, donde participaron también estudiantes, desarrolladores inmobiliarios, otros agentes del sector privado, especialistas, organismos internacionales, y encontramos 5 elementos que pueden ayudar a reducir esas brechas de inequidad o pueden ser oportunidades para una equidad urbana y unas ciudades incluyentes. La primera es, la inversión se tiene que hacer con conocimiento científico y conocimiento de causa.
Es importante tener en cuenta los diferentes instrumentos que se desarrollan y que nos permiten entender dónde están las desigualdades, por qué se están dando y de esta manera atenderlas. El segundo punto es que en las ciudades tenemos el tesoro más grande, que es el suelo. Y sin embargo, hace un ratito estaba hablando con algunos de los especialistas de desarrollo urbano y me decían, llevamos 25 años diciendo que tenemos que capturar la plusvalía y poderla redistribuir, y no lo hemos logrado. Quizás aquí nos falta avanzar mucho en sistemas más transparentes para que sea clara esa distribución de la riqueza para poder generar oportunidades. Por supuesto que también es muy importante en la ciudad recuperar el espacio central, el espacio que hoy ya está conectado. Hoy en la inauguración nos mencionaban que Guadalajara está perdiendo población en su centro cuando ya es una zona conectada. ¿Qué tanto estamos incentivando políticas para recuperar ese centro hacia los más vulnerables? En muchas otras ciudades se están recuperando los centros urbanos, se están recuperando las zonas mejores conectadas, con mayores equipamientos, pero están siendo recuperadas por aquellas personas que ya son del quintil más alto de ingresos. Hay que generar políticas e incentivos para traer vivienda social a esos centros urbanos. Y por supuesto que tenemos que ver el sistema de movilidad, principalmente el transporte público, como un garante de la equidad. Si bien hoy lo vemos como un problema, porque es lento, porque tiene mala calidad, porque tiene muchos vicios, puede ser la solución y la oportunidad a ayudar a que la gente acceda a las oportunidades y también hacerlo de una manera segura y saludable. Y entonces paso al segundo punto para nuestra terapia intensiva, las ciudades saludables. No podemos hablar de ciudades saludables cuando estamos teniendo más de 48,000 muertes prematuras por calidad del aire en el país. O cuando tenemos más de 16,000 muertes por hechos viales, es decir, por el simple hecho de salir a la calle y tratar de cruzar una calle. No podemos hablar de ciudades saludables cuando gran parte de nuestra población está sufriendo enfermedades crónicas asociadas al sedentarismo por un uso excesivo del auto o porque las ciudades no prestan las condiciones para que nos podamos mover, disfrutar de ellas caminando, en bicicleta o en cualquier otro modo activo. Entonces necesitamos más aire limpio, más activación física y más entornos seguros. Y cuando hablo de seguros, hablo de seguridad vial, pero también de seguridad personal. Las ciudades que son vivas, que son vibrantes, que tienes gente en la calle, son más seguras también a nivel personal. Y bueno, creo que no hay un elemento o un riesgo ambiental más importante para la salud de las personas como lo es la contaminación del aire. Y este deterioro del aire es la consecuencia clara de los procesos de industrialización, del modelo de transporte que hemos decidido implementar en nuestras ciudades basado principalmente en vehículos particulares y por tanto debería ser uno de los ejes de principal atención y sin embargo queda diluido cuando el acto mínimo humano que desarrollamos todo el tiempo es respirar. Pero también es muy interesante que pensar en aire nos hace pensar en que tenemos una sola atmósfera y si intervenimos en mejorar la calidad del aire, también generamos efectos positivos, no solo en la salud, sino también en la agricultura. Está comprobado que gran parte de la contaminación afecta la producción agrícola y con ello pone en riesgo también la seguridad alimentaria de nuestras ciudades. Actuar en aire también nos puede ayudar, o más bien está afectando hoy los patrones de las lluvias, que generan en algunos casos sequías o inundaciones que nuevamente tienen repercusiones en el campo de la agricultura y por tanto en el abastecimiento de alimentos a las ciudades. Por supuesto que también múltiples gases que hacen parte de la contaminación del aire afectan el calentamiento global y se transforman en gases de efecto invernadero. Y también está comprobado que el smog y el polvo como parte de la contaminación reducen el potencial de eficiencia energética solar de las energías limpias. Entonces, si intervenimos en el aire, no solo estamos interviniendo de manera directa en las ciudades, sino en el campo para también el abastecimiento de otras funciones sobre los territorios urbanos. Pues son 4 elementos que es importante gestionar en materia de aire. Uno, la sensibilización no solo de la población, sino de nuestras autoridades
de este gran elemento que es el aire. Segundo, la identificación de las fuentes de emisión. Es importante contar con inventarios de gases para entender muy bien cuáles son las industrias, los sectores y las zonas que más contaminación están generando. También es muy importante identificar los grupos vulnerables y las acciones de atención que se deben tener en las ciudades para ellos. Y por supuesto que es muy importante acciones para reducir la exposición a emisiones contaminantes. En WRI tenemos un mecanismo de monitoreo en tiempo real y satelital que le permite a las ciudades también generar sus propios programas de pronóstico para que en tiempo real sepan cómo están las condiciones del aire en las ciudades y por tanto tomar las acciones de previsión, como es el caso de la Ciudad de México. Y tenemos otro gran problema de seguridad, la otra pandemia, la pandemia de los accidentes viales. Más o menos entre 20 y 50 millones de personas en el mundo están sufriendo traumatismos por hechos viales. Pero además es absolutamente agobiante pensar que una persona muere cada 30 segundos en una vialidad. No, y sin embargo, como es atomizada, no nos estamos dando cuenta de la magnitud del problema. Además de esto, casi la mitad de las muertes que se generan en los accidentes viales afectan a los usuarios más vulnerables de la vida, es decir, a quienes van caminando o van en bicicleta. Entonces, pues es muy importante atender esta gran pandemia. Y atenderla no significa hacer cursos viales para cruzar por las esquinas. Significa entender, primero, que las personas cometemos errores y siempre los vamos a cometer, tanto cruzando una calle como manejando un auto. Por tanto, hay que generar todo un sistema que así como ser humano yo me equivoque, hayan condiciones que me permitan que los accidentes no terminen en muertes o en unas condiciones pues bastante lamentables. Segundo, las personas son vulnerables a ser heridas. Tercero, la responsabilidad es compartida. No hay un hecho vial o un accidente que ocurra por una única causa. Pueden ser por causas de la infraestructura, pueden ser por causas de mala señalización, por ejemplo, porque no existe un límite de velocidades, porque no se generaron cursos debidamente estructurados para otorgar licencias. Hay múltiples causas que generan un accidente. También es importante considerar que ninguna muerte o lesión grave es aceptable. Sí se pueden reducir si se toman las acciones pertinentes de manera sistémica. Y también es muy importante considerar que se requieren enfoques proactivos y no reactivos. ¿Qué es esto? Yo tengo que anticipar todos los factores de riesgo y actuar sobre ellos antes de. Y entonces es fundamental tener procesos de diseño e ingeniería vial, de gestión de velocidades para reducirlas en los entornos urbanos, de control, de leyes, de normatividad. Es importante tener diseños y tecnología vehicular adecuada. Necesitamos también tener sistemas de respuesta a emergencias y asistencia médica y también, por supuesto, educación y desarrollo de capacidades. Entonces, el diseño vial pues toma una importancia enorme para reducir esos hechos de tránsito y por tanto las muertes viales. El diseño vial tiene un efecto crucial sobre la forma en que las personas usan y experimentan las vías. Cuando las calles están diseñadas e implementadas con seguridad vial, limitan la velocidad a niveles apropiados y establecen espacios adecuados para cada actor de la movilidad. Si pensamos el diseño vial solamente para vehículos y no para personas, las consecuencias son las que hoy estamos teniendo. Tenemos que diseñar las calles para las personas y no solo para moverse, sino también para estar ahí. Les decía hace un ratito, la seguridad personal también se puede ver beneficiada en la medida en la que generamos espacios donde la gente esté y la gente conviva, pero también nos ayuda a generar tejido social. Espacios calmados nos generan esa integración y pequeñas acciones en el espacio nos pueden dar grandes resultados de conexión y de participación social. Y entonces entro al tercer punto, las ciudades sostenibles. Nuestras ciudades son los grandes emisores, pero también tienen un potencial enorme de revertir la tendencia. Es urgente mitigar y adaptar en nuestras ciudades si queremos ser sostenibles a largo plazo. No me voy a detener mucho porque ya lo han mencionado en diferentes foros, pero las consecuencias del cambio climático ya están presentes en el campo y en las ciudades. Vimos cómo
Monterrey ha tenido que tener una batalla por estrés hídrico y no es fortuito, tiene que ver con los efectos del cambio climático, como luego hay inundaciones en algunas otras ciudades, como los climas son más extremos. Pero a su vez las ciudades tienen el potencial de reducir emisiones y entre los sectores que tienen el mayor potencial de reducción de emisiones está la eficiencia energética en los edificios comerciales y residenciales. Los 4 primeros azules que ustedes ven son los que son relacionados con edificaciones y tienen un potencial enorme para reducir emisiones. Luego está el transporte de pasajeros y carga y luego la gestión de los desechos sólidos. En la medida en la que trabajamos mejor en estos 3 sectores podemos reducir emisiones de una manera muy considerable para alcanzar las metas a las que nos hemos comprometido como país en el Acuerdo de París. Viendo entonces la eficiencia en edificaciones, algunos datos importantes es que el 40% de los edificios, bueno, más bien los edificios consumen hasta el 40% de la energía que se produce para las ciudades. Las edificaciones son el responsable de 1/3 de los gases de efecto invernadero. En México consumen alrededor del 18% de la energía eléctrica y es importante considerar que los edificios tienen más de 50 años de vida. Entonces, la forma en que los construimos y cómo operen energéticamente nos genera un candado de 50 años, al menos. Es importante empezar a construirlos y concebirlos con condiciones de eficiencia energética, cómo pueden generar su propia energía, cómo podemos generar mejores sistemas de ventilación para que no dependamos del aire acondicionado o infraestructuras necesarias para no depender también de la calefacción, por ejemplo. Pero también muy interesante es que el sector de la eficiencia energética nos puede ayudar no solo a revertir las emisiones, sino que también a generar desarrollo económico. Se calcula que este sector en el mundo puede generar 9 millones de trabajos creados al año y, por supuesto, nuevos empleos. También es importante que genera impactos importantes en la salud cuando se renuevan las características de los edificios y pues logran reducir afecciones respiratorias, cardiovasculares, artritis y alergias. Entonces estamos conectando con la ciudad saludable. Pero además es el sector que permite hacer una reducción importante con las medidas, digamos, de más bajo costo. Y por supuesto que si hablamos de ciudades sustentables tenemos que recuperar la relación entre la naturaleza y la ciudad. La relación entre nuestros bosques urbanos internos, los grandes parques, los grandes pulmones, pero también cómo cada vez más al recuperar espacios recuperamos también la vegetación urbana y esto nos puede ayudar a la gestión del agua, a cosechar el agua, a capturar el agua o también a generar este ciclo virtuoso entre ciudad y la relación con el bosque lejano o con el sector agrícola. Y entonces tenemos que empezar a hablar del concepto de biodiversidad dentro de las ciudades, el reconocer, priorizar e integrar la biodiversidad y sus beneficios a las ciudades. Tenemos que empezar a considerar las biodiversidades, cómo podemos convivir humanos, tecnologías, infraestructura gris, infraestructura verde, para poder acceder a todos estos beneficios, oportunidades y atender las necesidades humanas que tenemos en las polis. Y entonces para eso tenemos que avanzar en una economía sustentable urbana, y aquí estamos hablando de la famosa economía circular, cómo reutilizamos lo que ya hemos producido, la bioeconomía. También tenemos que avanzar en la planeación territorial con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y de una movilidad limpia y por supuesto de educación ambiental, tanto de ciencia participativa, de escuelas, viveros o por ejemplo prácticas de consumos y hábitos responsables. Y entonces tenemos que darle un peso muy importante a las soluciones basadas en la naturaleza, a estudiar cómo podemos atender nuestros grandes problemas y establecer una hoja de ruta para definir la infraestructura urbana considerando los beneficios que nos aporta la naturaleza. En WRI, junto con otras organizaciones, tenemos una iniciativa que se llama Cities for Forests, que es una iniciativa para proteger los bosques urbanos y para generar relaciones económicas que nos permitan cuidar los recursos naturales en las ciudades. Entonces, por ejemplo, en Jalapa, para la estrategia de gestión integral del recurso hídrico de Jalapa, se ha logrado impulsar
una aportación voluntaria del 2% sobre el consumo hídrico de la ciudad para financiar los proyectos de la gestión integral del agua en el municipio. Y asimismo, esto aseguró que el programa de pago por servicios ambientales para proteger alrededor de 1.500 hectáreas de bosque con 370 beneficiarios. Entonces, los caminos son posibles, se están dando pequeños avances en las diferentes ciudades y definitivamente avanzar en ciudades inclusivas, saludables y sustentables no es posible si no lo hacemos de la mano y si no hacemos alianzas que realmente sean transformadoras. Y esto no parte de las voluntades solamente, ese es el comienzo. Existen muchas iniciativas, pero pocas acabativas. Entonces necesitamos tener objetivos claros, comunes, identificar los intereses de cada actor y cada sector y por supuesto que necesitamos generar un pacto social con instrumentos, con gobernanza y con políticas que hagan que los procesos de construcción colectiva sean vinculantes, no sea solo por voluntad, sea también por mandato para que podamos avanzar de una manera mucho más clara y mucho más contundente. Necesitamos fortalecer, formar y apoyar coaliciones de actores locales con acceso a la toma de decisiones y necesitamos, por supuesto, crear los incentivos, los recursos y los mandatos para la alineación y la colaboración política. Pues finalmente los quiero invitar a que le demos esta terapia intensiva a nuestras necesidades y para ello es necesario fortalecer las instituciones, generar los instrumentos económicos con una distribución adecuada de la inversión y trabajar a escala comunitaria, barrial y local. Y por supuesto, detonar acciones de gobiernos abiertos para facilitar las transformaciones. Muchas gracias.